Hay bandas que llegan a un punto en su carrera donde tienen dos opciones: seguir explorando nuevos caminos o regresar a aquello que originalmente las hizo grandes. En 1999, Stone Temple Pilots decidió hacer un poco de ambas cosas. Después de Core, Purple y el mucho más experimental Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop, la banda regresó con un álbum que parecía decir: volvamos al rock. Y ese álbum fue Number 4, un disco más agresivo, más directo y mucho más pesado que su antecesor, pero que también contiene algunas de las canciones más delicadas y memorables de toda la carrera de Stone Temple Pilots. Hoy vamos a escuchar y analizar Number 4 y vamos a descubrir si realmente fue un regreso a sus raíces o simplemente un paso hacia atrás. En el contexto histórico, tenemos que para entender Number 4 primero tenemos que regresar algunos años. Stone Temple Pilots había comenzado la década de los 90 con Core, un álbum que los convirtió rápidamente en una de las bandas más importantes del rock alternativo. Después llegó Purple, que demostró que Stone Temple Pilots podía hacer algo más que simplemente sonar pesado. Y en 1996 apareció Tiny Music's Songs from the Vatican Gift Shop. Este disco fue un cambio considerable, ya que había psicodelia, pop, melodías mucho más elaboradas y una producción bastante más colorida. Pero detrás de todo esto había también una realidad complicada. Scott Weiland estaba atravesando serios problemas relacionados con las drogas y la continuidad de la banda comenzó a ponerse en duda. Los integrantes incluso desarrollaron proyectos paralelos, pero finalmente Stone Temple Pilots volvió a reunirse y para su cuarto álbum decidieron regresar a una fórmula mucho más rockera. El propio Weiland explicó posteriormente que con Number 4 querían volver a las bases y hacer nuevamente un disco de auténtico rock and roll, y eso se nota prácticamente desde los primeros segundos. En la producción, una vez más, detrás de la consola encontramos a Brendan O'Brien. Brian ya había trabajado con Stone Temple Pilots anteriormente y conocía perfectamente la química entre los hermanos DiLio, Eric Kretz y Scott Weiland. En Number 4, su producción busca algo muy diferente a lo que encontramos en Tiny Music, por ejemplo, ya que aquí las guitarras tienen mucho más peso, la batería de Eric Kretz suena contundente, el bajo de Robert tiene una presencia enorme y las guitarras de Dean recuperan ese carácter pesado que había sido fundamental en los primeros discos. Pero hay algo importante: Number 4 no es simplemente un regreso a Core. La banda ya había evolucionado demasiado para volver exactamente al mismo lugar. Por eso también encontramos canciones pesadas, pero a la vez baladas, psicodelia, pop y arreglos orquestales. Y vamos al review del vinilo. Esta es una versión de 25 aniversario en vinil color blanco con salpicaduras en negro. La portada de este cuarto álbum, titulado Number 4, pues muestra esta estrella blanca de 5 puntas sobre un fondo negro profundo, con el nombre del grupo y el título del disco escrito aquí debajo. Esta portada tuvo cierta controversia, ya que el diseño causó un pequeño conflicto legal con otra banda local llamada Power Lloyd, cuyo EP, que se llama Election Day, en 1998, usaba una imagen muy similar, lo que derivó en un problema legal, pero al final llegaron a un acuerdo entre ambas partes. Vemos en la parte posterior el álbum con la información de los tracks por lado y la etiqueta que dice que es una edición limitada de 25 aniversario que incluye los éxitos Sour Girl, Down y Atlanta. Y físicamente tenemos el disco, lo cual es un disco bastante atractivo. Bueno, primero tenemos aquí la información y las letras de las canciones y después el vinil. Como pueden ver, es un vinil bastante bonito. Lo que me gusta mucho es este diseño como manchado, se ve bastante cool. Este disco tiene una duración bastante cómoda, que son 42 minutos. No es un álbum largo y eso ayuda bastante a la experiencia de escucharlo completamente, ya que se siente muy directo. Son 11 canciones y el álbum mantiene una estructura bastante clara. Empieza agresivo, después abre espacios en el centro y termina de una manera completamente inesperada con Atlanta. Y vamos al análisis de canciones. Empezamos con Down. La canción funciona prácticamente como una declaración de intenciones, con guitarras pesadas, riff poderoso, batería contundente y Scott Weiland cantando con una agresividad que inmediatamente nos recuerda al Stone Temple Pilots de los primeros años.
solo que hay una diferencia. La voz de Weiland ya no es la misma que en Core, tiene más personalidad, más control y también una sensación de desgaste que encaja perfectamente con el ambiente del disco. Down establece el tono, Stone Temple Pilots está de regreso y esta vez vienen a tocar fuerte. La segunda canción mantiene la presión, es Heaven and Hot Rods. Continúa con esta combinación de guitarras gruesas, batería potente y una interpretación vocal mucho más agresiva. Es una canción que prácticamente no te da tiempo para respirar, y eso es importante porque Number 4 no pretende ser un álbum atmosférico como Tiny Music. Su intención principal es recuperar la energía de una banda de rock tocando juntos. Después encontramos Pruno. Aquí aparece una de las características más interesantes del álbum. Aunque la banda quiere regresar al hard rock, no ha olvidado completamente la experimentación. Esta canción tiene riffs enormes, pero también cambios de dinámica y momentos más espaciales. Es como si Stone Temple Pilots intentara reconciliar sus dos personalidades, la banda pesada de Core y la banda experimental de Tiny Music. Y después llega una de las canciones que demuestran que Number 4 es mucho más que un disco de riffs pesados, que es Church on Tuesday. Aquí la banda baja considerablemente la intensidad, la guitarra adquiere un carácter mucho más melódico, la interpretación de Weiland es más contenida, y nuevamente aparece esa habilidad de STP para crear canciones que parecen sencillas, pero que tienen muchos detalles debajo de la superficie. Esta es una de las canciones que hace que el álbum no se convierta simplemente en una repetición de Core. Y llegamos a probablemente la canción más conocida del álbum, que es Soul Girl. Aquí Stone Temple Pilots cambia completamente la personalidad. La guitarra es mucho más delicada, la melodía es memorable, y aquí Scott Weiland ofrece una de sus interpretaciones vocales más reconocibles. La canción habla de una relación que se ha deteriorado y tiene una sensación de nostalgia, tristeza y desconexión, y precisamente esa vulnerabilidad es lo que hace que funcione tan bien. Soul Girl también demuestra algo importante, que ellos no necesitaban tocar pesado para sonar como Stone Temple Pilots. Podrían reducir la velocidad, dejar espacio y permitir que la melodía hiciera el trabajo. Personalmente, esta es una de las canciones que mejor representan la verdadera identidad de la banda. No es simplemente grunge, no es simplemente hard rock, es Stone Temple Pilots. Después de Soul Girl, el álbum vuelve a endurecerse con No Way Out. Es una de las canciones más intensas del disco. La música transmite una sensación de tensión constante. Y aquí resulta difícil no relacionar algunas de las letras y el tono general con los problemas personales que Scott estaba atravesando. Pero es importante no convertir todo el álbum en una especie de diario autobiográfico. Stone Temple Pilots funcionaba como una banda y las canciones deben analizarse también desde el punto de vista musical. Lo que tenemos aquí es una composición pesada, oscura y bastante agresiva. Después vamos con Sex and Violence, que es probablemente uno de los momentos más directos de este álbum. No pretende ser sofisticada ni ser una balada, es simplemente rock. Guitarras fuertes, ritmo agresivo y una actitud casi punk. Es una canción corta que funciona perfectamente dentro de la estructura del disco. Y nuevamente la banda cambia de dirección con Glide. Esta canción es particularmente interesante porque recupera parte de la sensibilidad psicodélica de Tiny Music. Aquí podemos escucharlos más experimentales, con guitarras con texturas. La canción se siente más aérea y demuestra que el regreso al rock pesado no significa que la banda hubiera olvidado todo lo aprendido durante los años anteriores. Y después tenemos I Got You, que es de mis canciones favoritas de este álbum y en general de toda la discografía de los Stones. Es una canción mucho más melódica y accesible. Tiene esa combinación de rock alternativo y pop que ellos manejaban también. Y aquí nuevamente destaca la capacidad de Robert y Dean para construir canciones alrededor de líneas aparentemente sencillas. Una de las grandes fortalezas de la banda siempre fue precisamente esto, hacer que una canción pareciera sencilla cuando en realidad estaba cuidadosamente construida. Y después llega MC5, el título ya no nos da una pista. Aquí la banda abraza directamente la tradición del rock más crudo. Es una canción corta, rápida y agresiva, y funciona casi como una inyección de energía antes del cierre. No busca hacer una composición compleja, sino que busca actitud y la consigue. Y finalmente llegamos al cierre con Atlanta, y aquí sucede algo extraordinario. Después de pasar buena parte del disco escuchando guitarras pesadas, Stone Temple Pilots termina con una canción completamente diferente. Hay piano, arreglo de cuerdas y una atmósfera mucho más oscura y teatral.
También aquí Scott utiliza una interpretación vocal que incluso puede recordar por momentos a Jim Morrison. Atlanta demuestra que Stone Temple Pilots todavía tenía mucho más que ofrecer que simplemente riffs pesados. Es una canción melancólica, extraña, elegante y probablemente uno de los mejores cierres de un álbum de la banda. Es como si después de toda la furia del disco la banda finalmente se sentara a reflexionar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos realmente con Number 4? Tenemos un álbum que en muchos sentidos representa un regreso a las guitarras pesadas, a estructuras más directas, a la energía de los primeros discos, pero no es exactamente un regreso al pasado, porque Stone Temple Pilots ya había aprendido demasiado. Después de Purple y Tiny Music, la banda había desarrollado una sensibilidad melódica mucho más sofisticada, y esa evolución aparece constantemente en Number 4. El problema es que el álbum puede sentirse irregular. Algunas canciones son extraordinarias, otras simplemente cumplen, y en determinados momentos da la impresión de que la banda está intentando demostrar que todavía puede hacer rock pesado. Pero cuando dejan de intentar demostrarlo es cuando realmente brillan, como canciones como Sour Girl, Church on Tuesday, Glide, I Got You y especialmente esta última, Atlanta, que son canciones donde ellos demuestran que no necesitan competir con nadie, simplemente ser ellos mismos. Y ahora vamos a la pregunta obligada: ¿es Number 4 el mejor álbum de Stone Temple Pilots? Probablemente no. 4 tiene el impacto histórico y Purple tiene una combinación prácticamente perfecta entre agresividad y melodía, y Tiny Music probablemente representa el momento de mayor libertad creativa de la banda. Pero Number 4 tiene algo que sus discos no tienen de la misma manera. Tiene una sensación de supervivencia. Es un álbum realizado por una banda que había pasado por una etapa extremadamente complicada y que consiguió volver al estudio. No necesariamente para reinventarse, sino para demostrar que todavía podían hacer música juntos. Y eso le da un significado especial. Y bueno, pues Number 4 no es un disco imperfecto, pero probablemente esa sea parte de su encanto. No tiene la sorpresa de Tiny Music, no tiene el impacto revolucionario de Core, y tampoco tiene la consistencia de Purple, pero tiene canciones enormes, tiene energía, melodía, personalidad y sobre todo, tiene una banda intentando recuperar su identidad. Para mí, los momentos más fuertes del álbum son Down por su energía, Church on Tuesday por su sensibilidad, Sour Girl por su melodía, Glide por el lado experimental y Atlanta por ser uno de los cierres más interesantes de toda su discografía. En conjunto, Number 4 es un álbum que quizá no siempre recibe el reconocimiento que merece, y escuchado hoy, más de 2 décadas después, suena como el retrato de una banda que estaba tratando de mantenerse en pie. Mi calificación para este álbum es 8.5 de 10, porque no es perfecto, tiene algunos altibajos, pero cuando Stone Temple Pilots encuentra su punto, el resultado es espectacular. Es un álbum especialmente recomendable para quienes disfrutan del rock alternativo de finales de los 90s, pero también para quienes quieren descubrir una faceta más madura y diversa de esta banda. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es tu canción favorita de Number 4? Down, Sour Girl, Church on Tuesday, o quizá eras de los que piensa que Atlanta es la verdadera joya escondida del álbum. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este review, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y recuerda, la música se escucha, pero en vinilo también se disfruta. Nos vemos en el próximo review. Hasta luego.